Jesucristo sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada uno de mis hermanos, sobre la vida de cada uno, Padre, de nuestros pastores, de los levitas, de los ujieres, de cada uno de los que están en esta casa, Padre. Clamamos la sangre de Cristo sobre ellos, que el enemigo no pueda, Señor, hacer nada, que el enemigo no pueda tocar sus vidas, Padre, porque hemos sido lavados con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Te hablamos, Espíritu Santo, que vengas y nos acompañes en esta noche. Ven, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Ven, acompáñanos en esta noche. Deseamos tu presencia, anhelamos que seas tú tocando nuestras vidas en esta noche. Señor, danos un oído, Señor, abiertos, Padre, a tu palabra, oídos abiertos a lo espiritual. Que, Padre, esa palabra no sea robada de parte del enemigo, Padre. Cancelamos todo ataque del enemigo en esta noche. Cancelamos toda mentira del enemigo, todo estorbo que el enemigo quiera poner en nuestras vidas en esta noche. Porque hemos venido a tu casa a escuchar palabra de Dios. Hemos venido a tu casa a alabar tu nombre, a glorificar tu nombre, a exaltar tu nombre, a decir que tú vives, Señor Jesús. Tú vives por los siglos de los siglos. Tú vives, tú estás vivo y vives en cada uno de nosotros. Vives en mis hermanos, vives en mis hermanas, vives en mi corazón, y no queremos que salgas de nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario, porque tu muerte nos dio vida y vida en abundancia. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por tus promesas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si ya lo tienen, hermanos, me indican con un amén. Salmo 23, versículo 4. El tema de esta noche es en medio de la adversidad. ¿Cuántos sabemos qué es una adversidad? Una adversidad es un problema, una situación, una prueba, algo que nos confronta, algo que muchas veces nos detiene. Pero en esta noche vamos a hablar sobre eso, sobre cómo debemos de actuar en medio de la adversidad, cómo Cristo rompe las cadenas en medio de la adversidad. Amén. Gloria a Dios. De la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuántos creen esta palabra? Pueden sentarse, hermanos. Yo le voy a pedir que me ayude a predicar en esta noche con el deseo de querer escuchar la palabra de Dios. Porque recordemos que no venimos a escuchar al hombre. No se trata de quién va a predicar, sino que se trata de la palabra de Dios. Porque dice que la palabra de Dios es la verdad, y la verdad nos hizo libres. Amén. Gloria al Señor. Entonces vemos cómo aquí David habla: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice David, en ese punto de su vida, las cosas tal vez no iban de lo mejor, pero él sabía que confiaba en Dios, que su confianza estaba plena en el Señor. Se encontraba en medio de una adversidad tan oscura que él sentía que pasaba un valle de sombra de muerte. Pero en medio de ese valle de sombra de muerte, él confiaba en el Señor y él decía: no voy a temer, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Él no sabía cómo Dios iba a hacer, cómo Dios va a obrar, pero él sabía que Dios iba a hacer algo por él. En esta noche yo quiero decirte, no sé cuántos de ustedes hayan pasado por una situación similar, tal vez en este tiempo o los meses pasados, los días pasados, que de repente las cosas, la vida, se empieza a convertir algo difícil para nosotros. Que las cosas alrededor nuestro se ven como algo que no entendemos, como algo en lo cual a veces no podemos contar con una persona, con lo cual muchas veces sentimos que la adversidad llega a poder más que nosotros. Muchas de las personas en el mundo, en estos tiempos que acaban de pasar decembrinos, tienen mucho problema con el sentimiento, con el sentimentalismo, porque hay muchos recuerdos, mucha familia que está lejos, muchas cosas de las cuales
el hombre quisiera hacer, pero no haya solución. Pero nosotros en Cristo tenemos una solución. Amén. Que es Cristo Jesús. Nosotros, aunque andemos en medio de la adversidad, sabemos que Dios estará con nosotros, que Cristo tiene algo para nosotros, que Él tiene un propósito mejor que el que nosotros pensamos. Porque muchas veces pensamos que cuando estamos en medio de la adversidad, ya no puedo más. ¿Cómo voy a hacer? Tal vez económicamente, tal vez materialmente, físicamente, en alguna enfermedad. Hemos llegado a un punto que decimos, ya oré, ya hice esto, pero ya no sé qué hacer. He estado pidiendo por cierta cosa, pero no sucede. A veces las cosas se miran contrarias. Me siento en medio de una adversidad, me siento en medio de un valle oscuro, que no hay solución. Déjame decirlo que eso es trampa del enemigo, que el Señor lo reprenda. Que nos ha querido meter en eso para que usted y yo no nos demos cuenta quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros en Cristo Jesús? ¿Quién es usted? ¿Por qué Dios lo levantó de donde usted estaba? ¿Y por qué Él tiene un deseo de glorificarse en su vida? Él no lo trajo, no lo sacó del lodo cenagoso, solamente porque sí. Él lo ama a usted. Ama a cada uno de los que usted tiene a su izquierda, a su derecha en este momento. Y por eso Él está dispuesto a ayudarnos para salir de cualquier adversidad, de cualquier problema. No importa cuál sea ese valle que usted esté pasando o haya estado pasando, Cristo es la respuesta. Dios nos ayuda. David en ese momento tal vez se sentía solo, que lo único que él miraba era oscuridad, oscuridad tras oscuridad. Por eso él decía, aunque ande en valle de sombra de muerte. Era tan oscuro, hermano, que él decía, prefería tal vez hasta llegar a morirse. A veces las situaciones han llegado así en nuestra vida que hemos dicho, mejor no fuera esto, mejor no fuera cristiano, mejor, Señor, quítame la vida, ¿para qué sigo? Las cosas son muy duras, yo no puedo solo. No tengo quien me ayude, no tengo quien me entienda. Pero él tuvo que entender que en medio de eso hay una luz que brillaba. Y esa era la del Señor. Que el Señor le decía a él que no temiera, que no tuviera miedo, porque con su vara y su callado Él iba a infundir aliento. Él está hablando de una oveja. Dice, el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Amén. Nada me faltará. Él estaba confiado que nada le iba a faltar. ¿Por qué? Porque él se consideraba como una oveja del redil del Señor. Usted y yo somos unas ovejas del redil del Señor. Y Él tiene su vara y su callado para nosotros ser corregidos con la vara y ser atraídos nuevamente al camino con el callado. El callado es como la vara que es redonda. ¿Sí sabe cuál es el callado, verdad? Que es para que cuando una oveja se iba por un precipicio, el pastor lograba agarrar la oveja para que no se cayera, no se lastimara, y la regresaba al camino con las demás ovejas. ¿Por qué le digo todo esto? ¿Por qué le estoy hablando de que en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de un valle oscuro? ¿Por qué? Porque en estos días hubo una profecía en la cual el Señor hablaba a la vida de todos nosotros. Fue una palabra clara y directa. No fue para fulano o para mengano. Porque cuando Dios quiere hablar a la vida de una persona sola, el Señor se encarga de hacérselo saber, privado. Pero cuando Dios ha dado una palabra en público, es para cada uno de los que estamos presentes. Es para cada uno de los que tenemos oído para oír. Y esa palabra fue de que hay rebeldía en nosotros. Usted dirá, pero hermano, yo me congrego, hermano, yo doy mi ofrenda, yo doy mi diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero el Señor ha visto rebeldía. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso del Señor? Que el Señor es misericordioso. Él está dispuesto a perdonar, a restaurar. Con su vara Él nos va a corregir, nos va a disciplinar. Con su callado, que es la palabra de Dios, nos lleva de regreso al redil, al camino. ¿Dónde van las demás ovejas? Ahí tenemos que ir nosotros. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen la voz del pastor.
Y si nosotros somos las ovejas del Señor, debemos escuchar la voz del pastor, entender que el pastor nos está llamando, entender que solamente hay un solo pastor de nosotros. No hay dos pastores. Por eso es que David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Porque mi pastor, decía, Jehová mi pastor va a tener cuidado de mí. Todo lo que hemos pasado hasta el día de hoy, el enemigo a muchos nos ha querido atacar por desánimo. Tal vez nos ha querido atacar por debilidades, por tentaciones, por tantas cosas. Yo se lo digo por experiencia. Las semanas pasadas fueron duras para mí en ciertas áreas, y yo solo me agarraba del Señor. Yo solo me agarraba del Señor. ¿Se acuerda el día que le dije que todo el día yo sentía la presencia del Señor? Fui al break y sentía la presencia del Señor. Fui al lunch y sentía la presencia del Señor tremenda. Me fui allá atrás y sentía la presencia del Señor tremenda. Pero ¿sabe por qué? Porque el Señor conocía la situación que yo estaba viviendo y la prueba que yo estaba viviendo, que estaba en medio de una adversidad. Pero en medio de esa adversidad yo estaba orando por cada uno de ustedes. Porque ese es nuestro deber, orar los unos por los otros. Yo no le pedía al Señor, Señor, sácame de esta prueba. No, porque yo estaba confiado que en esa prueba el Señor me permitió entrar, Él me iba a sacar de ahí. Y mi confianza estaba en Él. Por eso la presencia del Señor vino a mi vida. Porque mi deseo ha sido y seguirá siendo que usted y yo nos levantemos en el nombre de Jesús. Que usted y yo nos guiemos a través de la palabra de Dios. Que usted y yo tengamos ese deseo de orar los unos por los otros, de trabajar en la viña del Señor, de seguir al mismo pastor. Porque todos somos ovejas del buen pastor. Aquí no hay cabritas locas. Aquí hay ovejas del Señor. Amén. Entonces vemos cómo David, aunque él se sentía en una adversidad, él decía que no iba a temer. Hoy en esta noche yo quiero decirle a cada uno de ustedes, yo no sé cuál es el problema que han estado pasando, la situación, pero no temamos. No temamos. No dejemos que ese problema o esa situación nos lleve a entrar en un momento de rebeldía delante de Dios. De decir, es que la palabra de Dios es muy dura, mejor así es más fácil. No podemos hacer así. Tenemos que regresarnos al camino. Él quiere sacarnos de toda rebeldía. Él no quiere que nos extraviemos del camino como ovejitas rebeldes. Él quiere que volvamos al camino. Por eso Él usa su callado, su palabra, para regresarnos al camino. Él usa su palabra para que usted y yo sepamos que hay algo mal dentro de nosotros, pero que también Él puede restaurarnos de eso. Que también Él puede liberarnos de cualquier problema que nos hayamos metido por habernos apartado de la palabra de Dios. Por habernos apartado de lo que deberíamos de hacer en cada uno de nuestras vidas personales o aún como congregación. Por eso vemos cómo David en ese momento él está consciente de que él está pasando un lugar oscuro, un lugar de muerte. ¿Y sabe quién trae la muerte? El enemigo, que el Señor reprenda. El enemigo ha querido detenernos a usted y a mí. Nos ha querido detener para que usted ya no siga haciendo lo que estaba haciendo antes para el Señor. En ese deseo que usted tenía antes de trabajar, de obrar para el Señor. Porque usted sabía que usted no estaba trabajando en la viña del Señor para los pastores ni para los hermanos. Sabía que estaba trabajando para el Señor. Pero el Señor nos pide que también nosotros creamos en Él y que confiemos en Él. Que si Él nos ha dicho que Él va a ser nuestro proveedor, Él va a ser nuestro proveedor. Se lo digo por experiencia. Porque aunque las cosas se miren muy difíciles, muchas veces Él es el que nos prueba para ver si realmente nosotros podemos decir: en Jehová confiaré. Y confiar en Él, en que Él va a obrar. Pero muchas veces nos desesperamos. ¿Sabe por qué? Porque queremos actuar como en el mundo. Cuando yo estaba en el mundo, yo me acuerdo para estas fechas, yo salía tal vez tomado de un lugar a otro. Y le estaba comentando a un hermano hace unos días de esto. Yo me acuerdo que yo iba mucho para la ciudad de Commerce en Los Ángeles y con unos amigos, y muchas veces de allá yo salía tomado, borracho, para Ontario, manejando en el freeway. Y yo decía, según mi astucia, mi inteligencia humana,
Me voy a ir por este freeway, me voy a bajar por tal calle, le voy a hacer así. Aquí no hay policías, por aquí no hay retenes, por aquí no me va a pasar nada malo. Y yo iba manejando bajo la influencia del alcohol. Y yo me acuerdo que entre veces yo cerraba mis ojos y de repente ya estaba más cerca. Y yo confiaba en mí mismo. Pero muchas veces tenemos que darnos cuenta de que no podemos confiar en nosotros mismos. Amén. En el mundo creíamos ser muy astutos, pero en lo espiritual no podemos confiarnos del enemigo. El enemigo está buscando cómo entrar a nuestra vida y hacernos sentir que no valemos la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo tiene poder en esta noche para romper toda cadena. La sangre de Cristo tiene poder para que en esta noche nos levantemos como iglesia. No solamente una área, otra área, todos en general como iglesia, en el nombre del Señor, que nos levantemos con un deseo de seguir adelante, que no estamos solos, que no nos ha dejado el Señor, que el Señor sabe la situación en la que estamos, pero es necesario pasar por ellas para aprender. Es necesario pasar por las tribulaciones para aprender a confiar, aprender a creer, aprender a tener fe, aprender aún a guiar a otros a la fe en Cristo Jesús. ¿Se acuerda cuando usted apenas se había convertido que a todo el mundo le hablaba de Cristo? ¿Se acuerda cuando usted apenas se había convertido y le hablaba hasta al gato de Cristo? A eso es el que el Señor quiere que volvamos, que le hablemos a las personas de Él. Pero el enemigo se quiere encargar de matar a la iglesia, pero se equivocó. En esta noche usted dígale: se equivocó. Te equivocaste, diablo, dígale. En el nombre de Jesús lo reprendemos. ¿Sabe por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. No diga: es que el año pasado no me fue bien. Deje atrás el pasado. Deje atrás lo que pasó. Empiece a vivir hoy. Preocúpese por el hoy. ¿Por dónde está cimentado hoy? ¿En qué está creyendo hoy? ¿Qué es lo que lo motiva el día de hoy? Aunque esté pasando tal vez en el día de hoy una prueba, una adversidad, hoy empiece a confiar en el Señor. Señor, yo no he visto lo que tú vas a hacer en mi vida, pero yo voy a confiar en ti. Dígale. En esas semanas que yo le digo que pasaba momentos que yo lloraba, Señor, y no tenía respuesta, y yo no entendía por qué tantas cosas que se juntaron en mi vida, y yo empezaba a orar y de repente venía el enemigo a poner estorbo aún en mi oración. ¿Sabe qué hacía yo? Hasta en el papel empezaba a escribir: Jesús, te necesito, Jesús, te necesito. Y me derramaba llorando porque lo que yo necesitaba era el Señor, un toque del Señor. En nuestras vidas, cuando pasemos por eso, pídale al Señor: tócame, tócame. Que sea nuestra necesidad, la presencia del Señor en nuestras vidas, de hacerle saber a Él que lo necesitamos a Él, que no nos vamos a guiar por la adversidad que está alrededor de nosotros. Pero hermano, si usted cree la palabra de Dios, gócese en la palabra de Dios. Demuéstrele al diablo. ¿Sabe cómo le puede usted demostrar al diablo que usted le cree la palabra de Dios? Que usted está vivo en el Señor. Que cuando usted se le está predicando, a usted se le está hablando la palabra de Dios, usted va a alabar al Señor. Pero si usted y yo no alabamos al Señor, le estamos diciendo al enemigo: tienes razón, enemigo, ya no quiero seguir. Tienes razón, enemigo, ya ganaste. Pero que el Señor lo reprenda, que el Señor lo reprenda, porque en usted hay una sangre preciosa, en usted hay una sangre preciosa que da vida para que sigamos alabando al Señor. Él es el que nos da a nosotros fortaleza cuando nos sentimos cansados. Él es el que nos da a nosotros alivio cuando nosotros tenemos una enfermedad, una necesidad. Porque dice su palabra que por sus llagas hemos sido nosotros ya curados. Ya curados. No que vamos a curar más adelante, que ya hemos sido curados. Agárrese de la palabra del Señor. En estos días venían a mí de repente dolores de espalda y yo le decía: Señor, esto no es mío, porque es lo que he aprendido en este lugar. Que cuando el enemigo quiere poner estorbo, eso no es nuestro. Yo le decía: Señor, por tus llagas he sido yo ya curado. Ese mismo día que yo le digo que venía, que me tocaba predicar, llegué yo a la casa del trabajo. Y yo me acuerdo que llegué a la casa y cuando yo entré al cuarto, volteé a donde estaba mi esposa y le dije: ¿sabes qué? Siento que me voy a desmayar. Le dije a ella: no me siento bien.
Y yo sabía que tenía que predicar. Y me sentía bien débil, me sentía bien raro. Y así me vine para acá y nomás me fui para atrás y yo me puse a orar. En ese momento que le digo que yo estaba orando por ustedes, en ese momento estaba ahí esa molestia, estaba ahí ese mareo. Pero empecé, Señor, esto no es mío, esto no es mío. Señor, esto es del enemigo, te lo entrego, lo reprendo, lo echo fuera de mi vida. Hermanos, y cuando llegué aquí enfrente, todito ese molestar se fue en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Que cada molestar, cada síntoma que usted sabe que no es suyo, lo debemos de echar fuera de nuestras vidas. Toda ira, contienda, envidia, chisme, todo lo que usted sabe que no es suyo, no es nuestro, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Aunque estemos pasando por un valle de sombra de muerte, no podemos entrar en el campo del enemigo y decirle: tienes razón, enemigo, sino al contrario, reprenderlo en el nombre de Jesús. No podemos caer en la trampa del enemigo todo el tiempo, porque nos enojamos por una cosa y el enemigo nos acusa. ¿Ves? No puedes. Pero entréguele esa carga al Señor inmediatamente. Entreguémosle esa carga al Señor. Que no entremos nosotros en rebeldía delante de Dios y le digamos: Señor, yo quiero ser libre porque tú me hiciste libre, tu sangre me hace libre. Yo quiero vivir libre para ti, porque Él nos sacó del cautiverio. Él nos sacó del cautiverio. No podemos volver atrás. No podemos en ningún momento. Aunque nos sintamos débiles, aunque nos sintamos que a veces no entendemos, aunque a veces no se siente ese gozo que queremos, o ese gozo que tal vez trae el hermano o la hermana, pero digámosle al Señor: Señor, hay algo que está dentro de mí que me está estorbando. Hay algo dentro de mí que no me deja gozarme, que no me deja ser yo en ti. Señor, en este momento lo quiero echar fuera en el nombre de Jesús. Yo no sé qué es, pero eso no me pertenece. Así se encontraba David en ese momento, porque ese valle de sombra que él pasaba lo estaba haciendo sentirse extraño, que se pusiera a ver más a contar sus enemigos que a contar lo que Dios ha hecho en su vida. Pero se dio cuenta que aunque estuviera en ese valle de sombra, darse cuenta que el Señor estaba ahí con él, porque hasta estaba teniendo temor, porque dijo: no temeré. Significa que él estaba temiendo en ese momento, significa que en ese momento había temor dentro de él. Pero reaccionó y dijo: no temeré. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Agárrese de la palabra de Dios. Ya echamos fuera todo lo que estorba en nuestras vidas. Empecemos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios va a cambiar todo pensamiento, todo dardo del enemigo. Cúbrase con la sangre de Cristo. Agarre la armadura de Dios, porque el enemigo está esperando en cualquier momento para atacar nuestra mente, atacar con dardos que no son nuestros, pensamientos que no son suyos. Por eso es que nosotros, aunque andemos por ese valle de sombra de muerte, no podemos dejarnos morir. No se deje morir, no se deje morir. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia habla de una iglesia, la iglesia de Sardis. En Apocalipsis capítulo 3 dice: el Señor le habla a la iglesia, le dice: yo conozco tus obras, que tienen el nombre de que estás vivo pero estás muerto. Imagínese, ¿qué significa esto? Que esta iglesia hacía actividades, que esa iglesia se movía en esta cosa, en esta otra cosa, hacía aquí y hacía allá, cantaban, adoraban, predicaban, evangelizaban, pero dentro de ellos había algo que los estaba matando. Había algo que los estaba matando porque no se habían dado cuenta que Satanás, que el Señor reprenda, estaba deteniéndolos. Pero el Señor les dice, no sé cómo, no me acuerdo cómo dice en su versión, pero hay una versión que a mí me gustó mucho, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor les dice: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Imagínese. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. ¿Qué significa? Que si usted y yo aún estamos viniendo al templo, es porque aún hay vida. Pero si usted se ha sentido así, en ese momento empiece a analizarse. Dígale al Señor: Señor, examíname, escudriñame, porque no podemos seguir caminando así. Vamos a llegar como la iglesia de Sardis, viniendo al culto, nos ponemos la corbata, nos ponemos los mejores zapatos, bien bonitos, aplaudimos y todo, pero dentro de nosotros vamos a estar muertos, porque el pastor va a decir: ¿quién vive? ¿Sí? No me entendió, ¿verdad? ¿Quién vive?
¿Ve cómo nuestra mente está volando tan rápido? Por eso muchas veces nos vamos de aquí y nos preguntan, hermano, ¿cómo estuvo el mensaje? Muy bueno. ¿De qué predicaron? No sé, porque nuestra mente está volando muy rápido. Estamos muy preocupados por otras cosas que el enemigo ha puesto en nuestras vidas. Pero en el día de hoy tenemos que aprender. Si decimos nosotros, es el 2018, empezamos un año, vamos a empezar la dieta de la T. Porque para eso sí somos buenos. Para poner resoluciones que voy a empezar a hacer esto este año, y aquí y allá. Cosas que nos preocupan a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro trabajo. Pero ¿qué hay en lo espiritual? Y no digo de prometer, sino de que empezar a poner en acción cosas que tal vez habíamos dejado atrás. ¿Por qué? Porque es importante para la iglesia que nosotros nos avivemos, que el Señor nos vivifique a cada uno de nosotros. Que el Señor venga y ponga su espíritu en nosotros, no solamente en el momento del derramamiento de un Pentecostés, sino que en todo tiempo. Porque saliendo de aquí podemos salir muy avivados. Ya dimos 2, 3 vueltas de trompo, pero saliendo de aquí llegamos a la casa o al trabajo y el enemigo empieza a actuar. Y como ahí no tenemos al pastor que nos esté ahí hablándonos, corrigiéndonos, el enemigo aprovecha. Pero usted y yo démonos cuenta que no podemos llegar al punto en el que la iglesia de Sardis estaba. El Señor nos habla a tiempo. Por eso cuando la profecía se habló el día domingo de que había rebeldía, yo me preocupo. Yo me preocupo por mi vida. Pero también me preocupo por cada uno de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque yo aquí nací en el Evangelio. Yo aquí nací en el Evangelio, en Centro Profético. Yo no vengo de otra iglesia. Yo no vengo de algún otro religión o nada de eso. Yo aquí nací. Aquí vi a muchos de ustedes llegar. O algunos de ustedes ya estaban aquí. Y antes había un avivamiento. Cuando yo llegué había un avivamiento en cada uno. En cada uno de los que yo conozco que están aquí desde que yo llegué. Pero hemos dejado que ese avivamiento se apague. Porque le echamos la culpa a Julano, a Mengano, que a los del altar, a los de la alabanza, al pastor, a la pastora. Pero no preocupamos por nosotros mismos, de mantener ese avivamiento en nuestras vidas, de mantener ese gozo. ¿Por qué? Porque solamente estamos interesados algunas veces a cumplir un rol de que el miércoles hay servicio, el viernes hay servicio y el domingo hay servicio. Pero en esta noche, hermanos, en esta noche salgamos de esa adversidad, salgamos de eso que nos detiene, de eso que nos atrapa en la misma situación día con día, servicio tras servicio. No le digo que va a vivir una vida hablando en lenguas todo el tiempo, porque para todo hay tiempo. Pero tenemos que volver a una vida sana en Cristo Jesús. Una vida en la cual nuestro deseo sea de guardar la salvación que Él nos ha dado y de guardar el gozo que el Señor nos ha dado. Amén. Porque para eso vienen las tribulaciones y los ataques de Satanás, para robar el gozo que usted tiene, para que el gozo se le vaya a los zapatos. Pero dígale: Satanás, estás equivocado. Te equivocaste en este día. Había también un gran problema en la rebeldía en Oseas capítulo 7 versículo 1, de lo cual se habló un poquito el lunes en la oración, donde Dios mismo hablaba al pueblo y Él decía que cuando Él estaba curando a Israel, Efraín y Samaria estaban haciendo maldad, estaban haciendo iniquidad. Pero ¿cuál era el problema? ¿De qué estaba Dios sanando a Israel, al pueblo de Israel? De apostasía. En ese tiempo Dios estaba sanando y Dios le preocupaba porque decía: estoy sanando a mi hijo, mi otro hijo se está descarriando. Así a veces está el Señor aquí con nosotros. A uno nos está sanando, otros queremos ir por otro lado. Pero en esta noche decidámonos por el Señor, decidámonos por permanecer en la casa de Él, decidámonos por buscar la obediencia, por buscar ser obedientes a su palabra. Aunque se mire difícil, aunque se mire tal vez que muchas veces no podemos. Es que es cierto, usted solo no va a poder. Pero con la ayuda de Cristo, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agárrese de la palabra de Dios. Dígale: Señor, si tu palabra dice aquí esto, así va a ser. Porque yo estaba pensando de una manera diferente.
Yo estaba pensando que si le hacía así, y si ayunaba así, y si oraba así, tenía que hacer, pero de repente me siento que no es suficiente, que esto no está funcionando. O que tal vez el ayuno no ha trabajado, o que la oración no está dando resultado. Pero dígale, si tu palabra dice que todo lo puede en Cristo, porque todo lo voy a poder en Él. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar a entender y a decidir más por la obediencia a Él, a su palabra. Y que cada vez que venga un ataque, algo contra nosotros, usted y yo estamos armados con la palabra de Dios. Y venga una adversidad en nuestra vida y ya no vamos a decir es que ya no tengo dinero, ya me quedé sin nada, sino que Jehová proveerá. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque Él es el que nos hace caminar por pastos verdes. Él es el que nos hace caminar por donde hay abundancia. Pero ¿sabe por qué muchas veces nosotros como cristianos no vemos la abundancia? Porque nosotros venimos y damos el diezmo en dólares y queremos dólares para atrás. Muchas veces el Señor se encarga de tenernos sanos, que nada nos falte, que ni un plato de comida nos falte, que ni siquiera vestimenta nos falte, y eso no nos damos cuenta. Queremos la ley, que si venimos a dar $100, Señor, mañana me tienes que dar $1,000. No trabajan las cosas así. Dios nos va a dar lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria. Y si Él sabe que usted sí necesita $1,000, el Señor se los va a proveer. Si el Señor sabe que usted sí necesita ese dinero, se lo va a proveer, porque se lo va a proveer. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y yo sé que aquí hay testimonios de eso. Yo sé que hemos vivido eso. Se lo digo porque muchas veces así ha pasado en mi vida. Aún en las vestimentas, muchas de las ropas que traigo últimamente, de los zapatos, no es porque yo diga, me voy a ir a gastar esto. Gloria a Dios por las personas que el Señor toca y me regalan que una camisa, que un par de zapatos, que esto, que el otro. Pero ¿sabe por qué también? Porque tenemos que aprender a sembrar. Tenemos que aprender a sembrar no solamente en lo que yo quiero. Andamos en la calle, vemos una persona necesitada. Usted puede aprender a sembrar invitándole un plato de comida. Muchas veces a nosotros así nos ha pasado. Invitamos a alguien a comer, tal vez nos quedamos sin nada en ese momento, al siguiente día alguien nos bendice. ¿Pero por qué? Porque así es la gracia del Señor. Así es la gracia del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará, decía David. David no dijo, Jehová es mi pastor y me va a dar $1,000 cada vez que vengo al servicio. Él dijo, nada me va a faltar. Y hasta el día de hoy yo le puedo decir que a mí no me ha faltado un plato de comida ni vestimenta, por la misericordia y la gracia de Él, amén. Por eso es que Él hablaba de cuando Él trataba de sanar a Israel, Efraín y Samaria se iban por ídolos, por la idolatría. ¿Por qué? Porque el enemigo había puesto en sus mentes una sombra, un caminar en sombra que no hallaban solución. Y el pueblo de Efraín y el pueblo de Samaria, como estaban nublados, turbados de la mente, se iban a buscar otros ídolos. Es que voy a ir a ver a donde el brujo mayor, a ver si con él este año sí me va mejor. Voy a ir con a ver qué tal me lee las cartas. ¿Por qué? Porque así hay mucha iglesia el día de hoy. Así hay mucha iglesia en estos días. Por eso usted y yo nos tenemos que mantener avivados en el Señor, en el fuego del Señor. ¿Sabe por qué? Porque gente como la que le estoy diciendo va a llegar aquí. Va a llegar aquí. Es que yo tenía un problema que iba mucho al chamán. Pero usted le va a decir, en el chamán usted no va a encontrar nada. Usted va a encontrar todo lo que necesita en el Señor. ¿Por qué? Porque usted ya lo ha vivido. Que cuando usted ha necesitado, usted ha clamado. Usted ha pedido, usted ha gemido, usted ha llorado. Se ha humillado delante de Dios porque sabe que Él es el único que puede proveerle lo que usted y yo necesitamos. El único que nos puede sacar de cualquier valle de sombra de muerte. El único que puede sacarnos de cualquier adversidad, no importa cuál quiera que sea. El único que puede ayudarnos a vencer nuestro gigante, no importa cuán grande que sea. Pero creámosle al Señor, gocémonos en el Señor. Como decía el pastor la otra vez, riámonos del diablo, riámonos del enemigo, para que la bendición venga, que el Señor vea que en nosotros hay un gozo de estar aquí, aunque estemos en medio de la tribulación, aunque el agua a veces nos quiera llegar hasta, yo no sé hasta dónde le esté llegando, pero usted está aquí alabando a Dios, no por compromiso para que lo mire el pastor o la pastora o el hermano o la hermana que lo invitó,
pero porque usted tiene un deseo de alabar a Dios, un deseo de querer que Dios lo vivifique, que Dios ponga su Espíritu Santo en usted y en mí, para no ser igual, para no ser los mismos. Y aunque usted se sienta tal vez que no está pasando nada, usted siga creyendo. Usted siga creyéndole: Señor, me siento así, pero tu palabra dice que tú traes gozo, gozo, gozo. Me siento así, Señor, me siento débil, pero tu palabra dice que diga al débil: fuerte soy. Me siento débil, pero dice tu palabra que en la debilidad tú te perfeccionas en el poder de tu gracia. Hay palabra para que nosotros podamos decirle al enemigo: te equivocaste de cristiano, te equivocaste de persona. Tal vez antes a mí me detenías con esto para ir al servicio, o para ofrendar, o para diezmar, o para trabajar en la obra, pero ya no más. Ya me di cuenta que ya no más. Ya no más. Amén. Porque muchas veces pensamos de esa manera: ya no voy a hacer esto porque diezmo y ofrendo y esto y lo otro, y puse mi primicia y sembré, y porque me dijo aquel profeta que sembrara $1,000 en tal iglesia y me iba a ir así. No, me va peor. ¿Por qué? Porque ponemos la confianza en el hombre. Si usted va a confiar en el Señor, deje que Él haga. Él hará. Él hará conforme a lo que Él tiene planeado en su voluntad para usted y para mí, para que nosotros salgamos del problema de la rebeldía y nos volvamos a Él, porque para eso Él nos está hablando. Él nos está jalando con su cayado. Él dice: hijo mío, por aquí te vas a lastimar, por aquí te vas a golpear, por aquí vas a ensangrentarte, por aquí vas a golpearte un pie, yo no sé qué se ha lastimado usted por haber ido por otro lado. Pero el Señor nos quiere sanar. Él no nos está solamente exhortando: oh, rebeldes. No, nos dice: hay rebeldía, pero quiero sanarla, porque grande es mi misericordia. Porque grande es mi misericordia, y nuevas son en cada mañana sus misericordias. Por eso, como dijo Joel, profetas, es necesario que nos levantemos, que se levanten los profetas, porque esa es la palabra que el Señor les va a empezar a dar para las personas que vienen con necesidad. Palabra de sanación, palabra de restauración. A través de la alabanza va a haber sanidad, como ha habido hasta el día de hoy, para libertar a todo aquel que venía cautivo. ¿Cuántos se gozaron el domingo en el servicio al principio? Yo vi que todos andaban bien avivados porque había personas nuevas. Yo vi que todos: amén, gloria a Dios, aleluya, y brincando y todo. Pero ¿por qué hoy no estamos así? ¿Por qué hoy no estamos así? Porque nos metemos en una adversidad en la cual Dios no nos metió. Nos metemos en algo que Dios no nos metió. Pero Dios con su cayado, con su palabra, nos está sacando de ahí. Así que si usted ve que alguien está batallando en esa área, ayúdele con la palabra del Señor. Ayúdele con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es poderosa. Amén, la palabra de Dios tiene poder, amén. Entonces vemos cómo, regresando a lo que era la iglesia de Sardis, también le decía esto: veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como ladrón por la noche. ¿Cómo dijo la profecía? ¿Cómo decía la profecía el domingo? Y que Él iba a venir como ladrón por la noche, cuando menos lo esperáramos. O sea que si seguimos en rebeldía, ya se nos predicó, ya nos habló de que nos regresemos al camino. Pero si seguimos en lo mismo, si seguimos buscando nuestros deseos, nuestras concupiscencias, Él va a venir como ladrón por la noche y va a traer castigo. Pero Él ya habló. Él nos habla a través de su palabra, que Él nos da misericordia, porque dice que Él va a tener misericordia con el que Él quiera. Pero nosotros queremos la misericordia de Dios. Como les decía yo el lunes a los hermanos, muchas veces la misericordia de Dios está alrededor de nosotros, pero como estamos acostumbrados a no verla, no nos damos cuenta que desde que despertamos y respiramos, la misericordia de Dios está en nuestras vidas, porque muchos amanecieron muertos.
Muchos están en hospitales, muchos están en cárceles, pero la misericordia de Dios es tan grande que usted y yo estamos en el mejor lugar en el día de hoy. Amén. Usted y yo estamos en el mejor lugar. Hace unas semanas atrás, me acuerdo que mi esposa me estaba contando un sueño que ella tuvo, en el cual aparecía un cierto personaje, Jezabel, que el Señor le reprenda. Dice que mi esposa me estaba contando este sueño. En ese sueño aparecía Jezabel y quería llegar a mi vida a través de, ¿cómo decirle? No me acuerdo cómo fue la palabra que dijo mi esposa, pero tratar de como ganarme a través del oído. Como hablando de que, a través de lo que el Señor me ha enseñado a través de la predicación, a modo de que viniera dentro de mi vida orgullo y vanidad y soberbia. Eso fue en un sueño. Pero en ese momento, desde que ella me dijo el sueño, yo empecé a reprender. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quiere que nosotros nos hinchemos, nos creamos la gran cosa, pero no es para esto. Lo que el Señor nos enseña no es para eso. Lo que el Señor nos enseña es para que nosotros aprendamos los unos de los otros, para que busquemos ser humildes delante de Dios, para que nosotros tengamos un corazón dispuesto. Porque como les he dicho, si la palabra que Dios me ha dado ha sido bendición a mi vida, yo deseo que sea bendición para usted. Si la palabra ha traído libertad a mi vida, que traiga libertad a la vida de usted, si en algún momento usted se ha sentido en esa manera. Y yo empecé a luchar contra eso y empezaba a reprender a Jezabel, que el Señor le reprenda. Luego, ¿sabe qué? El domingo yo tuve un sueño en la madrugada, en el cual sueño yo estaba, el pastor me llamaba para que predicara y yo estaba aquí presente. Yo abrí mi Biblia y me iba a preparar así para hablarle la palabra que le estoy predicando ahorita. Cuando yo venía a empezar, se me empezaron a mover las notas y sentía un gran estorbo en mi vida. En ese momento, cuando yo estaba parado aquí, me acuerdo que nomás dije el primer versículo que leímos y de ahí yo no podía seguir, yo no podía continuar. Esto fue mi sueño. Y el pastor se levantó, agarró el micrófono y empezó a avivarlos, empezó a hablarles. Y Cristo vive y ustedes se avivaban. Y luego me daba el micrófono nuevamente en el sueño y yo le decía, ya estoy listo. Y estaba así, mire, ya tenía las notas, ya tenía todo listo para seguir predicando, cuando de repente a la Biblia, el enemigo estorbando, que el Señor los reprenda. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no le gusta que nosotros aprendamos y que nos confiemos de la palabra de Dios. Si en el sueño hay estorbo, imagínense en la vida real. Pero ¿sabe qué quiere el enemigo? Intimidarnos. Que él va a atacarnos así, que él va a hacer así. Y ya para que uno diga, ya no voy a predicar, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquí. Es que acabo Jezabel, es que acabo Satanás, es que acabo esto, el demonio. Pero que el Señor lo reprenda. Porque si el Señor nos ha tenido aquí es por su misericordia y porque Él tiene propósitos para nosotros. Amén. Por eso, hermanos, aun si en el sueño usted está teniendo un sueño que sabe que no es conforme a lo que usted es en Cristo, repréndalo, échelo fuera, cancele, rechace. Como cuando a mí, recién casado, me decía la hermana Jackie, no, hermano Isaac me decía, como me ves te verás, me decía hermano Isaac. Y yo en ese entonces, como yo no sabía ni cancelar ni rechazar, pues como se ve me veo, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, necesitamos aprender a cancelar, a rechazar todas las trampas del enemigo. Porque el enemigo quiere matarnos espiritualmente y físicamente. El enemigo quiere que usted y yo solamente vengamos, tomemos un asiento y escuchemos el mensaje, nos entre por un oído, nos salga por otro y salir de la misma manera. Pero en esta noche él se equivocó, porque usted y yo tenemos que poner nuestro corazón dispuesto a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ponerla por obra cuando usted esté pasando una situación así. Yo no gano nada en que yo pueda decir, es que quiero predicarle así, así, así. No, lo que puedo ganar es que usted aprenda a seguir luchando contra el enemigo, como yo he aprendido de mis pastores, como yo he aprendido de cada una de las personas aquí a través de sus testimonios. Pero sobre todo a través de la palabra de Dios.
Porque le digo, tengo 4 años en el Evangelio, 4 años, voy para 5 años aquí. Y lo que antes había aquí, en cada uno de nosotros, en cada una de las personas, muchas personas se fueron por una razón, por otra razón, no importando cuál, pero porque muchas veces el enemigo entró a sus mentes, puso un valle de sombra que los confundió, que los hizo pensar otras cosas y nunca preguntaron a Dios. Todo el tiempo. Cuando se fue mi familia, aún a mí me preguntaron, hermano, ¿y usted se va a ir también? Yo le dije a ese hermano que me dijo eso, a mí Dios no me ha dicho nada. A mí Dios no me ha dicho, oh, vete con tu familia o vete para esta iglesia. No lo puedo, porque Dios no me ha dicho así. Igual de la misma manera, yo no le voy a venir a predicar algo porque, oh, esto me gustó. Si Dios no me dice que predique algo, no lo voy a predicar. Si Dios no me dice que se haga de una cosa, yo no lo voy a hacer. Pero muchas veces, cuando Dios nos dice, haz esto, nos cuesta ser obedientes. Y eso es lo que más nosotros luchamos. En esta noche, hermanos, este es el tiempo de echar todo afuera, todo lo que no es nuestro. Toda muerte espiritual que el enemigo ha querido poner tal vez en los últimos días, semanas, meses, que ha estado ahí en nuestras vidas, que no nos deja glorificar a Dios. Que solamente nos metemos cuando todo el mundo está alabando y aplaudiendo, y lo hacemos también porque los demás lo hacen. Y nos escondemos en eso. Pero en esta noche es necesario que empecemos por voluntad propia a sentir ese deseo de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de pedirle a Dios que nos vivifique en su casa. Amén. Gloria a Dios. Hay algo que nosotros hemos conocido aquí, que ha sido atar al hombre fuerte. ¿Cuántos saben eso? No sé si ustedes se recuerdan el día que pasó el accidente de lo de hermana Liz. Ese día muchos no sabíamos qué estaba pasando, solamente vimos que se movió hermana Oscar, hermana Liz, hermana Rosy, se acercaron aquí y luego se retiraron. Pero en ese día se acuerda que estuvimos hablando nosotros de que necesitábamos atar al hombre fuerte, de que así como los pastores nos lo habían enseñado. Mire cómo son las cosas. Nosotros aquí estábamos atando al hombre fuerte, hablando sobre eso, cuando hermana Rosy y hermano Oscar se enfrentaron a una situación similar. En el mismo momento que aquí estábamos nosotros, ellos allá. ¿Por qué? Porque hay una conexión que Dios pone en nuestras vidas. Y es necesario que así como se nos ha enseñado, nosotros, para que nosotros podamos dejar salir todo lo que está dentro de nosotros, tenemos que atar al hombre fuerte, que no ha dejado salir todo lo que ha estado estorbando en nuestras vidas. Acompáñeme Mateo capítulo 12, ya voy a acabar, no se preocupe. Yo sé que tiene hambre, pero ya vamos a acabar, amén. Capítulo 12, versículo 29. Gloria a Dios. Al 30. Esto nos va a ayudar para salir del valle de sombra de muerte, de cualquier adversidad, de la cual el hombre fuerte no lo ha dejado salir, no nos ha dejado salir, de toda rebeldía que el enemigo ha querido poner en nuestras vidas. Amén. ¿Estamos listos? Porque dice la palabra de Dios, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces han entrado tantas cosas en nuestras vidas que aún el hombre fuerte ha querido detener todo eso dentro de nuestras vidas porque cree que somos propiedad de él. Se equivocó en el nombre de Jesús. Usted pertenece a Cristo. Usted y yo hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Amén. Así que en esta noche vamos a atar al hombre fuerte como iglesia. Como iglesia, le estoy hablando en lo general. ¿Por qué? Porque todo lo que ha entrado tiene que salir en el nombre de Jesús. Todo lo que ha estado estorbando en esos tiempos tiene que salir en el nombre de Jesús. Amén. Porque dice la palabra de Dios también en el mismo capítulo 12, versículo 43 al 45. Se lo voy a leer yo.
Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estrado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hemos errado delante de Dios y Dios viene y nos limpia, manda su Espíritu Santo a nuestras vidas, pero si nosotros no le pedimos a Jesús que siempre se mantenga en nuestro corazón, el enemigo va a volver a querer regresar a nuestras vidas, a traer el mismo desánimo, la misma tristeza, la misma soledad, las mismas malas palabras, las mismas mentiras, lo mismo de todo. Pero es necesario que nosotros en esta noche no le abramos más la puerta. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ahí mismo en el Salmo 23, y le voy a pedir en este momento que vengan mis hermanos levitas. Salmo 23, versículo 5. Cuando el enemigo haya querido volver a entrar a su vida, no le dé lugar. Si en esta noche vamos a sacar toda rebeldía de nuestro corazón, de nuestra vida, para enseñarle al Señor que queremos ser obedientes, no le volvamos a dar lugar al enemigo. Porque estamos aprendiendo y hemos aprendido hasta el día de hoy, a través de todo lo que se nos ha predicado, que debemos de atar al hombre fuerte, que debemos de reprender todo lo que no es nuestro. Pero yo le voy a enseñar algo que el Señor me mostraba a mí. La vigilia de fin de año, ¿cómo se llamaba? Una cita con Dios. Y eso es lo que está hablando en este versículo 5. Dios, cuando ve que usted y yo estamos en medio de una adversidad, de un problema, de una lucha, en medio de un valle de sombra de muerte, dice que Él viene y adereza mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Qué significa esto? Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En otras palabras, Dios le está diciendo, aunque tú te sientes afligido o en medio de una situación, yo tengo una cita preparada contigo. Aunque tus problemas te están agobiando, el enemigo está detrás de ti, yo tengo una cita contigo. Porque yo soy el buen pastor. Yo soy el que me voy a asegurar de que nada te falte. Él es el que nos va a jalar con su vara y con su callado. Pero ¿sabe qué? Hay algo que siempre nos ha faltado en nuestras vidas. Cuando nos hemos sentido que la palabra no obtiene el resultado que queremos. Quisiera que viniera una persona y me dijera Segunda de Crónicas 7:14, si se lo saben de memoria. Yo sé que la hermana se lo sabe. Hemos sabido aguerrear en lo espiritual, hemos sabido salir de cualquier problema, pero también hay una cosa muy importante. Segunda de Crónicas 7:14 dice, perdón, andaba en la garganta. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos, humillarnos primeramente. Si no nos arrepentimos, si no hay un cambio en nosotros, Él no nos puede perdonar. Ahí lo dice su palabra. Yo lo he estado analizando y yo ni sabía que el hermano me iba a decir esto. Ese versículo hace mucho tiempo que yo me lo sé y lo aprendí desde casi cuando me convertí. Pero muchas veces pasan los años y no lo ponemos en práctica realmente. Y como dice, muchas veces entra el enemigo, viene cuando uno está limpio y abre puertas y viene y ataca.
y nos tumba y nos tiene abajo, y a veces nos cuesta más levantarnos, pero yo aquí estoy también porque el Señor aquí me tiene. Yo quiero levantarme más todavía, porque yo sé que todavía hay cosas en mi vida que todavía faltan, pero le estoy poniendo ganas a pesar de todo, a como me sienta. Yo siempre me gusta venirme, aunque como me sienta me ataca de una manera y de otra, pero yo me siento con gozo y estar aquí esforzándome cada día. Y yo le pido a Dios que a ustedes también les dé de nuevo, y a mí que también que no me deje, para seguirle y no parar hasta que vengan nuestros familiares y dar buen testimonio para que ellos vean el cambio en nosotros. Todos nosotros tenemos mucho que decir, mucho que hemos aprendido. Como le dije, todos hemos aprendido guerra espiritual aquí. Algunos lo queremos poner por obra, algunos no lo hacemos caso, algunos ignoramos. Pero ¿sabe qué? Hay algo que a veces nos hace falta. Y como dijo pastora, hay que empezar el año bien. Si se humillara mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿por qué no empezamos el año de esa manera? Yo le quiero hacer un llamado a cada uno de ustedes para llegar al corazón de Dios con un corazón humillado. Usted no diga, hermano, es que yo no soy el que soy rebelde, es fulano. Si el Señor dijo que hay rebeldía, nos tiene que doler. Porque a usted le duele cuando sus hijos son rebeldes. A mí me duele cuando mi hija es rebelde, y yo trato de corregirla lo más que puedo. Imagínense el corazón de Dios. ¿Cuánto más le va a doler cuando nosotros somos rebeldes? Yo en esta noche yo le invito a que se ponga de pie. Voy a invitar a los pastores, porque recordémonos que dice la palabra de Dios que el juicio empieza por casa. Y los pastores, con todo respeto, nos han enseñado guerra espiritual, nos han enseñado todo, pero también nos han enseñado que es necesario que nos humillemos delante de Dios. Entonces es necesario. En esta noche yo quiero invitarle a cada uno de los que tienen oído para oír, que no seamos como la iglesia de Sardis, que decía: yo estoy vivo, pero dentro de ellos había algo que estaba muerto. Yo hago esto, yo hago lo otro, pero dentro de ellos algo se estaba muriendo. Hoy es el tiempo de humillarnos delante de Dios, pidiéndole al Señor que nos perdone como pueblo delante de Dios. Porque muchas veces decimos que conocemos el versículo de Segunda de Crónicas 7:14, pero ¿sabe qué? Yo no lo he visto que lo pongamos en práctica de una manera general, por pedirle a Dios como cuerpo unido. Muchas veces se pide y se hace, y son pocos los que vienen humillados. El llamamiento es el altar, no conmigo, porque yo no voy a orar por nadie, porque el hombre no es el que hace nada. El que hace las cosas es el Señor. Él va a sanar lo que se había enfermado en los años pasados, en el tiempo pasado. Si usted y yo realmente queremos ver una restauración en nuestra familia, en nuestro ministerio, hoy le invito a que empecemos bien el año humillados delante de Dios. Porque ya aprendimos que la guerra espiritual existe, que hay poder en el nombre de Jesús, que la sangre de Cristo tiene poder, que la palabra de Dios es verdadera. Pero hoy es el momento de humillarnos delante de Dios. Yo no sé si la pastora esté ocupada. Este es un llamamiento para todos, porque cuando Dios hablaba, cuando Dios miraba un problema de rebeldía, Él se preocupaba que los primeros que pasaran adelante fueran los sacerdotes. A los sacerdotes les hablaba fuerte y les hacía ver, porque si los sacerdotes andaban mal, el pueblo andaba mal. Eso es algo que está desde el principio de la Biblia, porque dice la palabra de Dios que mejor hubiera sido no haberle conocido, pero nosotros conocemos. Y yo no puedo hablarle a usted: vengas a humillar, si yo nunca me quiero humillar delante de Dios. Y no estoy diciendo que los pastores no lo hagan, me refiero a que todos tenemos que tener ese deseo.
Porque muchas veces queremos ser administrados, que se nos ponga mano, que se nos eche fuera lo que dejamos entrar en nuestras vidas. Queremos hablar en lenguas, queremos brincar y revolotear. Pero ¿qué va a haber de cuando vengan las personas nuevas? ¿Va a seguir usted con la misma atadura, con lo mismo? No le digo porque yo sea mejor que usted, no, que el Señor reprenda al diablo. Yo he pasado lo mismo que usted ha pasado, pero me duele mi condición en la que yo he vivido antes, y el Señor me ha sacado de ahí como lo ha sacado de ahí de usted, a usted. No le creemos a la palabra de Dios. Decimos que somos agradecidos. Perdóneme que se lo diga de esta manera. Perdóneme que tal vez usted escuche: oh, el hermano está molesto. No estoy molesto. Me preocupo por su alma, me preocupo por su vida. Porque si usted y yo no nos humillamos, no buscamos al Señor, no buscamos la palabra de Dios, vamos a parar en el infierno. De aquí no vamos a ir al cielo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, pero es que aquel es el pecador, no yo. No importa. Es un llamado general. Que han ido al infierno, han ido al cielo. Aquí hay personas que han dicho: yo vi fulano, mengano en el infierno. Es para que temiéramos. Pero aún dice la palabra de Dios que hasta los demonios tiemblan, y usted y yo no temblamos. Hermano Oscar, véngase para enfrente. Hermano Oscar, los niños, si pueden traerlos para adelante. Yo le digo esto porque, como dijo pastora, ¿queremos empezar el año bien? ¿Queremos realmente empezar el año bien? ¿O somos como en el mundo que esperamos que nos lean un horóscopo? Mi esposa, si está ocupada, si no, que se venga para enfrente también. Eso no se trata de mí, o que mi emoción, o que quiero que hagan esto, no. Es que si realmente tenemos ese deseo que crezcamos como iglesia, Padre, he predicado tu palabra. En este momento, Señor, estamos en tus manos. Tú has hablado, has dado profecía que hay un pueblo rebelde. Delante de ti, delante de mis hermanos, te pido que tengas misericordia, que nos perdones. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque no apreciamos lo que tú haces por cada uno de nosotros, porque no valoramos tu palabra como deberíamos. Perdónanos, Señor Jesús, en esta noche. Queremos llegar a tu corazón en esta noche como pueblo, como el cuerpo de Cristo, pidiéndote perdón por todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, nuestras fallas, todos nuestros errores, todo lo que no es grato delante de ti. Porque dice tu palabra, Señor, que tú llenas el año, colmas el año de bendiciones, y tus nubes tienen grosura. Queremos tener un delante de ti, pero reconocemos que es necesario de ti, porque dice tu palabra: y tu pueblo se honre. Este es el pueblo que invoca tu nombre. Este es el pueblo que invoca tu nombre. Este es
pastores. Tu misericordia sea con nosotros, los levitas, con las profetas, cada uno de los ministerios, cada uno de los niños, cada uno de los adultos, porque tú has venido a salvarnos para que no perezcamos en el infierno. Perdónanos, Señor. Clamamos misericordia a tu nombre. Perdona nuestra tierra, perdona nuestras vidas.